Muy bien, entonces ya estamos grabando. Entonces, una armadura es un conjunto de barras, conjunto de barras unidas por nodos, ¿sí? Que forman una estructura, ¿sí? Ahora, ¿qué observaciones o qué consideraciones tenemos que tener sobre una armadura? Es que los elementos, que los elementos tienen un peso despreciable, ¿sí? O sea, no lo vamos a considerar. Porque las estructuras son muy delgadas o hasta cierto punto esbeltas, ¿sí? ¿Qué es esbelto? Es un elemento que es muy corto, o sea, un área muy pequeña, pero es muy largo. Entonces, también vamos a considerar que la fuerza puntual o la carga puntual se aplica en los nodos, ¿sí? Lo que quiere decir que no vamos a tener cargas distribuidas ni momentos pares, ¿sí? Eso lo vamos a dejar como en, ¿qué sería yo? Como en guardado, como presaberes, pero lo vamos a volver a usar ya cuando cambiemos de tema, ¿sí? Entonces, debido a que las fuerzas o cargas se aplican en los nodos, ¿sí? Vamos a considerar que los elementos están en tensión o compresión, ¿sí? Lo que significa que se alargan o se estiran, ¿sí? Cualquiera de las dos formas es lo que va a existir, ¿sí? Y cuando un elemento o se estira o se comprime, generalmente se le conoce como un elemento de dos fuerzas. ¿Sí? Un elemento de dos fuerzas. Entonces, no sé si hay alguna duda por el momento sobre esta parte. Disculpe, ingeniero, se me cortó cuando estaba explicando lo que significaba esbelto. No se lo podría repetir. Esbelto es, digamos, un elemento que tiene una sección muy pequeña y es muy largo, ¿sí? Un elemento que es no esbelto o que es robusto, ¿sí? Es un elemento que es muy ancho y muy corto, ¿sí? Esto es esbelto y esto es robusto, ¿sí? No sé si queda claro ahí. Esbelto, largo y sección y Un área pequeña, área pequeña, y robusto es corto, pero área grande. sí, más ancho. Gracias. Muy bien, también tenemos que tomar en cuenta, bueno, dónde se aplican los elementos, ¿sí? O qué aplicaciones podemos ver, aplicación real. Pueden ser en puentes generalmente, pueden ser en techos, o qué sería yo esto como, o estructuras metálicas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros veamos un elemento que está en tensión, ¿sí? Muy importante, es que se está estirando, ¿va? Entonces las fuerzas que lo equilibran lo están haciendo estirarse. Entonces, muy claro que tengamos cuando es tensión y cuando es compresión, ¿sí?
Muy bien, no sé si alguien tiene dudas sobre esta parte. Por eso se le conocen elementos como dos fuerzas, ¿sí? Dos fuerzas que lo estiran o dos fuerzas que lo comprimen. ¿Alguna duda o algún comentario? Todo claro, Inge. No, bien, gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ver esta parte y vamos a ver el método de nodos, ¿sí? Ingeniero, ¿será que puede regresar a la otra? Solo quería ver lo último. Sí, no hay problema. Listo, gracias. Muy bien, entonces este ejemplo, así como está subido ya en nuestro portal, ¿sí? Está subido un documento que se llama Problemas de clase, método de nodos, donde están todos los problemas que vamos a resolver en esta parte del curso, ¿sí? Para, como me comentaron de que para que ustedes copien mejor, entonces ahí se los coloqué. Así les organicé y ahí se los coloqué. Método de nodos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los nodos? El nodo B, el nodo A y el nodo C. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desacoplarlas, ¿sí? Entonces, vamos a colocar, digamos, aquí yo voy a colocar el punto B. Aquí voy a colocar el punto A, ¿sí? Lo más exagerado posible, solo para generar, para estar como que más en la sintonía, para que se vea mejor. Y el punto C, ¿sí? Recordemos que el punto C es un rodillo deslizante que tiene reacciones únicamente en C y E. Y aquí el nodo A es una articulación que tiene reacción a Y y a X, ¿verdad? Entonces, yo voy a colocar mi barra, ¿sí? Mi barra AB. Esta es mi barra AB o BA. Mi barra BC. Perdón, AC. Y mi barra, que es inclinada. Mi barra BC, ¿sí? Entonces, como yo ahorita no sé cuál elemento se está estirando o cuál comprimiendo, lo voy a colocar al azar, ¿verdad? Entonces voy a colocar, digamos que la fuerza que va de B hacia A y la fuerza que va de A hacia B, ¿sí? La fuerza que va de C hacia A o la fuerza que va de A hacia C, ¿sí? También voy a tener yo el elemento, digamos que este se está comprimiendo, la fuerza de BC y la fuerza de CB. Entendemos estas tres fuerzas, ¿sí? Unos se están comprimiendo y otros se están estirando. Ingeniero, Ahora, disculpe, ¿sí decime? a cualquiera le podemos poner si se está comprimiendo o si se está estirando. Mira, fíjate que cuando ya empecemos a resolver, vamos a decir que todo está en tensión, ¿sí? Ahorita solo es como fines ilustrativos. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, aquí, si la fuerza es de tensión, digamos, va en esta dirección, yo tengo que colocar una fuerza de igual magnitud, pero que lo anule, ¿sí? Fuerza de CA, aquí una fuerza de BA, aquí la reacción AX y la reacción AY. Aquí también yo tengo que colocar la fuerza de CA o de AC, la reacción CY y la fuerza de la barra de, si se está saliendo, entonces esta va a ir hacia acá.
para que estén en equilibrio, ¿sí? Aquí también voy a colocar F de AB. Y la fuerza D, aquí solo que en dirección contraria, ¿va? Fuerza de BC. También aquí yo en el nodo tengo los 500 newtons, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que consiste el método de nodos? Es que yo voy a analizar nodo por nodo, ¿sí? ¿Cuáles nodos voy a analizar? Yo puedo analizar el nodo B, ¿sí? Las fuerzas que concurren en ese punto. Puedo analizar el nodo C, fuerzas que están en ese punto. Y el nodo en A, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo por nodo puedo aplicar dos ecuaciones, ¿sí? Por nodo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuáles dos ecuaciones? Voy a aplicar sumatoria de fuerzas en X, coma sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Tienen que ser igual a 0. Entonces yo puedo analizar cualquiera de los nodos para encontrar las fuerzas internas en cada barra, ¿sí? Recuerden que saliendo del nodo significa que está en tensión, ¿sí? Tensión es sale del nodo. Sale del nodo. Y compresión significa que entra al nodo. ¿Sí? Entre paréntesis, ¿sí? Así como coloquialmente, como representaba. Muy bien, entonces yo puedo irme nodo por nodo para encontrar las fuerzas internas, ¿sí? Si yo tengo 3 barras, entonces voy a tener 3 fuerzas internas. Recordemos que la fuerza de AB, porque no hay ninguna fuerza que aplica en todo, es igual a la de BA. La fuerza de BC es igual a la fuerza de CB, ¿sí? Y la fuerza de AC es igual a la fuerza de CA, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay fuerza interna, entonces los elementos para estar en equilibrio se tienen que anular. Ahora, yo puedo aplicar dos ecuaciones por nodo y encontrar todas las reacciones, ¿sí? Adicionalmente, yo puedo aplicar 3 ecuaciones globalmente. Tres ecuaciones, ¿sí? Que serían las que ya conocemos. Sumatoria de fuerzas en X, como sumatoria de fuerzas en y sumatoria de momentos respecto a un punto, tienen que ser igual a 0. ¿Sí? Esas 3 ecuaciones puedo aplicar globalmente, y si ya me voy nodo por nodo, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Ingeniero, solo una cosa, creo que me perdí a la hora de hacer el diagrama de cuerpo libre, la fuerza de de B a C, porque va, porque va para, ¿por qué lo dibujó así? Esto aquí estoy asumiendo o diciendo que está en compresión, ¿va? Entonces esta fuerza y esta se tienen que anular en conjunto para que estén en equilibrio, ¿sí? Veamos estas fuerzas. Como está en compresión, está entrando el nodo, ¿sí? Estas fuerzas se anulan para que cumplan el equilibrio. Y la de AB y BA están en tensión, Están en tensión, así es. para que cumplan el equilibrio, como dijo. Ajá, digamos, yo les coloqué que están en tensión, pero el efecto sobre el nodo es que salen cuando una barra está en tensión, y cuando está en compresión la barra, el efecto sobre el nodo es que se entra. Pues ahí se lo puedo asignar arbitrariamente, ¿no? Ahorita vamos a ver esa parte. Este era solo por ejemplo. Porque solo ahí hizo
puso dos de tensión y una de compresión. Ajá, sí. Pero lo hizo porque quiso, ¿no? O sea, hay Sí, una... solo para explicar el concepto y el método. Ah, ok. Gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a resolver este ejemplo, ¿sí? Entonces voy a bajar un poco y vamos a encontrar primero las reacciones externas, ¿sí? Que son la reacción CY, perdón, AX y AY. Entonces aquí yo voy a tener AX, AY y CY, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Sumatoria de momentos en A son iguales a 0. Positivo en esta dirección, yo voy a tener CY por 2 metros. Positivo menos 500 newtons por 2 metros igual a 0, ¿sí? Lo que me queda es 2 metros se simplifica y me queda que CY es igual a 500 newtons. Y como me queda positivo, va hacia arriba, ¿sí? Entonces ahora yo ya puedo hacer sumatoria de fuerzas verticales. Positivo hacia arriba, yo tengo AY más 500 newtons, que corresponden a la reacción CY. Si alguien tiene dudas, es igual a 0. Por lo tanto, AY me queda igual a menos 500 newtons. Entonces, AY es igual a 500 newtons hacia abajo. Bien, ¿alguien tiene dudas sobre las reacciones? ¿Está todo bien? ¿Todo claro? Sí, gracias. Muy bien, entonces ahora puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0. Positivo a la derecha, entonces yo tengo AX, ¿sí? Más 500 newtons es igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a menos 500 newtons. Por lo tanto, AX son 500 newtons a la izquierda, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Todo claro, Inge. Claro, gracias. Muy bien, entonces creo que no hay ninguna duda como en esto de sumatoria de fuerzas externas, ¿sí? Esto es prácticamente, esto era nuestro primer parcial. Ahora ya nos vamos a ir nodo por nodo, ¿sí? Muy bien. Entonces ahorita vamos a ver el método de nodos. Muy bien, voy a bajar un poco. Y ahora el método de nodos, ¿sí? ¿Cuál es mi recomendación? ¿Cuál es mi recomendación? Vamos a asumir que todas las barras están en tensión, ¿verdad? Vamos a hacer eso, ¿sí? Esto es como regla general. Vamos a asumir que todas están en tensión. Y el signo nos dice, si nos sale la respuesta positivo, es que sí está en tensión. Si nos sale negativo, que es en compresión, ¿verdad? Entonces, positivo es tensión. Negativo, compresión. ¿Sí? ¿Estamos claros con esta parte? ¿Sí?
Lo que dibujé al principio era solo fines didácticos, ¿va? ¿Sí? Yo no sabía cuáles estaban en tensión o cuáles estaban en compresión, pero ahora lo que vamos a hacer es asumirlo ya de un solo, ¿sí? Entonces ahora vamos con... Ahora, yo les recomiendo que empecemos en el nodo donde tenga yo menos incógnitas, ¿sí? En este caso, donde puedo encontrar máximo 2 incógnitas, ¿sí? Porque solo tengo 2 ecuaciones. Si desean, iniciamos con el nodo en C. Nodo en C. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces yo aquí voy a tener la reacción CY, que son 500 newtons. La reacción de la fuerza AC, o sea, sabemos que es igual. Y la fuerza de CB, ¿sí? Y aquí yo tengo los 45 grados. Entonces, recuerden que tensión sale del nodo y compresión entra, ¿sí? Entonces vamos a decir que todas salen del nodo. Todas las fuerzas salen del nodo. Entonces para ello voy a empezar con mi primera ecuación, sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo la fuerza de CB por su componente horizontal vertical, que son el seno de 45. Más 500 newtons, ¿sí? Es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de CB es igual a 500 newtons negativos dividido el seno de 45, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto nos da la fuerza CB? Me da menos 707.11. Muy bien, gracias. Menos 707.11 newtons. Ahora, ¿qué significa que me haya dado negativo? Que está en compresión, ¿sí? Entonces coloco 707.11 newtons. Paréntesis, compresión, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda sobre esta primera fuerza? Ingeniero, para todos los nodos asumimos que siempre van a estar en tensión. Sí, para todos los nodos lo asumimos. Aunque ya sepamos que está en compresión por haberlo determinado en otro nodo, solo continuamos así. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Yo tengo menos FAC, porque va a la izquierda, menos FCB, porque va a la izquierda, pero con su componente horizontal, que es el coseno de 45 grados. Y esto es igual a 0. Entonces, ¿cuál despejo para FAC? FAC es igual a negativo, esta pasa al otro lado con signo positivo, negativo, abro paréntesis, menos 707.11 newtons por el coseno de 45. ¿Cuánto me da la fuerza de AC? Me va a dar positiva, ¿sí? Porque menos y menos da más. Este valor que me dio acá, yo lo sustituyo acá. ¿Cuánto me da FAC? Me dio 500
Newton. Muy bien, 500 newtons, ¿sí? Sería Ahora, tensión. muy bien, gracias. Como dice su compañero, son en tensión. Muy bien, entonces ahí yo ya tengo mis dos barras. No sé si alguien tiene alguna duda por el momento. Solo porque fuese menos. Porque, mira, si yo despejo acá, FAC pasa al otro lado con signo positivo, ¿no? Entonces el signo negativo de FCB se queda. Y cuando yo sustituyo valores, yo sé que esta está en compresión, entonces es negativo. Abro paréntesis y lo sustituyo. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. Muy bien, entonces ahora nos vamos al siguiente nodo. Si desean, nos vamos al nodo en A. Solo me falta una fuerza. Entonces, para el nodo en A, yo tengo la fuerza de AC nuevamente, la fuerza de AB, los 500 newtons acá y 500 newtons, ¿sí? Algo muy importante, no importa en cuál nodo inicio yo o cuál nodo continúe, ¿sí? Siempre me van a dar las mismas respuestas e igual con el mismo signo, ¿sí? Entonces ustedes, no importa por dónde empiecen, ¿sí? Esto es como una forma arbitraria, por así decirlo. Entonces, para encontrar las respuestas. Alguien pudo haber empezado en el nodo en B, ¿sí? Totalmente válido. Alguien pudo haber iniciado en el nodo en A, igual totalmente válido, ¿sí? Pero digamos que si alguien empieza por un nodo y otro empieza por el otro, ¿no? La respuesta siempre va a ser la misma, ¿sí? Entonces ustedes entre más experiencia tengan, por así decirlo, más fácil les va a saber dónde identificar y cuál nodo es más fácil y así. Ven este nodo, aquí no utilicé componentes de ángulo, está fácil, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? Todo claro, ingeniero, gracias. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda o algún comentario. Dije, y por ejemplo, si nosotros al hallar la fuerza CB, que sabemos que no hay compresión, ya como que la volvemos a reacomodar en nuestro diagrama de cuerpo libre, ya ahí sí lo tomamos como positivo, ¿no? Sí, podés O sea, hacer eso, pero yo personalmente te recomiendo que sigas planteando como si todo estuviera en tensión y al final sustituyas, porque ujú, digamos si te sale negativo, bueno, entonces el negativo ahora ¿qué significa? Entonces ahí por ya. evitar eso, entonces más fácil negativo tensión, positivo compresión. Bueno, gracias, Inge. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda para pasar al siguiente problema. Solo no vamos a hacer el nodo B. El nodo B, fíjate que no es necesario, ¿sí? Porque ya encontramos las tres barras, ¿sí? No es necesario que analicemos todos los nodos, ¿sí? Con tal de que analicemos lo suficientes para encontrar todas las fuerzas, estamos bien. Pero también lo puede hacer alguien para comprobar, ¿sí? Entonces ya comprueba y si le quedan las respuestas, pues estamos nítidos. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí, decime?
¿La fuerza AC va a ser igual a la fuerza CA? No. La fuerza AC es igual a fuerza CA. Sí, así es. Gracias, ingeniero. Solo que sería, disculpe, sería opuesta, ¿no? Lo que pasa es que tienen igual magnitud, pero dirección contraria. Ah, Pero el efecto de comprimir o estirar es el mismo. muy bien, gracias. Bien, entonces no sé si ya todos terminamos de copiar para pasar al siguiente problema. Sí, todo bien, genial. Entonces, este es el problema que vamos a resolver, ¿sí? Entonces, les voy a dar un tiempo para que lo copiemos. Recuerden que aquí tenemos un rodillo deslizante. Perdón. Rodillo. Uy, perdón. Rodillo deslizante. Y aquí tenemos una articulación. Por lo tanto, aquí voy a tener yo a Y. Y aquí voy a tener yo a X. Y aquí únicamente es X, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos a encontrar las reacciones y todo lo demás. Entonces, les doy un tiempo para que lo copien y me avisen. Muy bien, entonces vamos a iniciar siempre con la sumatoria de momentos, ¿sí? Donde en el punto donde tengo más incógnitas externas, que sería el punto C. ¿Sí? Sumatoria de momentos en A son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Entonces yo tengo CX, su brazo esta vez son 2 metros, su signo positivo, ¿verdad? Menos, veamos, 300 newtons genera momento, esta no genera momento porque no tiene brazos, ¿sí? Concurre en el punto de acción. Entonces, como cuando vimos al inicio del curso, no todas las fuerzas generan momento respecto a un punto, ¿sí? Entonces, 400 newtons, si forma 90 grados con 2 metros, entonces menos 400 newtons por 2 metros, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra fuerza? Bueno, 250 newtons. No genera momento porque no tiene brazo. Pero 200 newtons sí genera momento. Y nuevamente tiene un brazo de 2 metros, ¿sí? Y esto es igual a 0. Por lo tanto, vemos que 2 metros se simplifica. Y me queda que CX es igual a 600 newtons, ¿sí? ¿Y en qué dirección? En la dirección que asumimos, a la izquierda. ¿Dudas sobre la sumatoria de fuerza, sumatoria de momentos en A? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, Inge, gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0. Perdón. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces yo tengo AX, ¿verdad? Menos 600 newtons, que corresponden a la reacción CX, más 250 newtons, más 400 newtons, ¿sí? Todo esto es igual a 0.
Ahora despejo para AX. ¿Cuánto me da el valor de AX? Menos 50. Muy bien, gracias. Entonces, menos 50 newtons. Significa que AX no va en la dirección que asumimos, sino que va en la contraria. Va a la izquierda. ¿Ve? Ahora me voy con la sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo a la derecha. ¿Sí? Entonces yo tengo a Y menos 300 newtons menos 200 newtons es igual a 0. ¿Sí? A Y es igual a 500 newtons. ¿Sí? ¿Y en qué dirección? En la que asumimos, hacia arriba. Y ahí se fue el equilibrio global, ¿verdad? ¿Dudas sobre el equilibrio global? Ingeniero, solo una consulta. ¿Por qué el 600 newtons queda negativo? Lo que pasa es que, bueno, no queda negativo, sino que nos queda positivo. Y como nosotros asumimos que va a la izquierda y el signo no lo confirma, entonces por eso lo colocamos a la izquierda. Ah, ok, gracias. Vemos siempre la dirección. Muy bien, entonces ya que tenemos las reacciones internas, ya nos podemos ir al método de nodos, ¿sí? A ver la fuerza interna en cada armadura. Ahora, ¿qué nodo me recomiendan que es más fácil iniciar? El que tenga menos reacciones, ¿sí? El No, D. tal vez, ajá, el D. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el nodo D, ¿sí? Siempre en estos casos ustedes tienen que ver cuál nodo comienzo, ¿va? Porque si empiezo en el nodo en A, voy a tener tres incógnitas, ¿va? Entonces no me conviene. Entonces, para ahorrarme tiempo, de una vez me voy al nodo D. ¿Sí? Indudablemente voy a tener que utilizar el nodo C o B, C o A, pero ya que ya conozca las fuerzas de otros lados. ¿Sí? Entonces aquí yo conozco 400 newtons y 300 newtons, ¿va? Aquí coloco, perdón, saliendo la fuerza de DC y aquí saliendo la fuerza de DA. Entonces ahora ya puedo hacer simplemente sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Que tengo FDC más 400 newtons es igual a 0, por lo tanto FDC es igual a menos 400 newtons, o sea 400 newtons en compresión, ¿sí? O sea, digamos cuando ustedes estén en su examen parcial número 2, van a tener que colocar 400 newtons, el valor absoluto, y en la lista desplegable, como en las direcciones, solo que van a colocar compresión. Entonces aquí yo ya tengo una fuerza interna, me faltan 4. Puedo continuar con este nodo, sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo 500, FDA negativo menos 300 newtons es igual a 0. Por lo tanto, FDA es igual a menos 300 newtons. Y nuevamente en compresión, ¿sí? No sé si alguien tiene dudas sobre este problema. Yo solo tengo una duda. ¿El de FDC no sería con tensión? No. FDC. Fíjese que como nos queda negativo, entonces nosotros primero asumimos que es todo en tensión. Si nos da positivo, es en tensión. Si nos da negativo, es en compresión. Gracias.
Muy bien. ¿Alguna duda sobre estas fuerzas? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a determinar el siguiente nodo. ¿Cuál otro nodo me convendría analizar? El nodo B, ¿o no? Muy bien, el nodo B, así es. Podemos irnos por el nodo B, que son los más fáciles, ¿va? Entonces, aquí no hay problema de que yo me voy de un lado a otro, ¿va? Pero siempre es como que mejor agarrar los más fáciles, ¿va? Porque entre más fácil, menos tiempo y llego a la respuesta. 200 newtons, 250 newtons. La fuerza de B, sí, de BC y la fuerza de BA. Forman 90 grados, entonces aquí fácil puedo yo, sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo FBA negativo más 250 newtons es igual a 0, ¿sí? FBA es igual a 250 newtons y como nos da positivo, ¿qué significa? Que está en tensión. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ven, estamos fácil acá. Ahora voy con sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo FBC menos 200 newtons es igual a 0. Por lo tanto, FBC es igual a 200 newtons. En tensión nuevamente, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, ahora, ¿a qué nodo me conviene irme ahora? Bueno, me puedo ir al A o al C. ¿A cuál deciden ustedes? A mí me iría al A porque ya tengo a X, a Y, ya tengo BA y ya tengo DA. Entonces ya solo me quedaría la de AC. Muy bien. Entonces nos vamos al nodo en A, ¿sí? Porque, como dice su compañero, nos falta la fuerza de AC, ¿sí? Nodo en A, ¿sí? Entonces, el nodo en A nos queda, ¿sí? La fuerza de, como, digamos, ¿para dónde nos había dado a X? A 50 newtons, que son AX. Tengo la fuerza de AY, que son 500 newtons hacia arriba, ¿va? Entonces, 500 newtons. AY. 500 newtons, que es igual a AY. Tengo que colocar la fuerza de AB. Tengo que colocar la fuerza de AC. Y tengo que colocar la fuerza de... ¿cómo sería esto? De A hacia D, ¿va? ¿Sí? Entonces aquí son 45 gramos. Este valor lo conozco, este valor lo conozco, este no, ¿sí? Entonces puedo hacer yo sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? O fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo, perdón, tengo la fuerza de la barra AD, FAD. Va hacia arriba, la coloco positivo.
tengo más 500 newtons y más la fuerza AC por el seno de 45 es igual a 0, ¿sí? Entonces mi única incógnita es la fuerza de AC. Coloco en el otro lado, fuerza de AC es igual a negativo, abro paréntesis. Bueno, voy a colocar menos 500 newtons. ¿Y cuánto es la fuerza de AD? Es 300 en compresión, entonces coloco menos 300, ¿sí? Partido el seno de 45. ¿Cuánto me da este valor? $282,84 en compresión. Muy bien, menos 282.84 newtons, y como dice su compañero, son en compresión, ¿sí? Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? Si alguien hubiera hecho sumatoria de fuerzas en X, también tiene que llegar a la misma respuesta, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien, todo claro? Por el momento, bien, gracias. Todo bien, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Ya todos terminamos de copiar. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguien se quedó Gracias. así? Dije una Ya, duda. ingeniero. Ahí creo que tienen una duda. Sí, una pregunta. En el nodo A, con la fuerza AB, como va en tensión, va hacia la derecha, ¿verdad? Ajá, sí, va a la derecha. Y en el caso de FAD, como nos salió que estaba en compresión, ¿por qué va hacia arriba? Porque nosotros siempre hacemos el planteamiento y sin importar que ya sabemos que está en compresión, siempre lo colocamos en tensión y al final, ya cuando colocamos el despeje, colocamos el signo, ¿sí? Aquí. Listo, dije, muy amable. Siempre es muy importante colocar el signo, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Pasamos al siguiente ejemplo. ¿Sí? Ingeniero, entonces, es decir que, por ejemplo, en 2300 newtons son de FAD, ¿verdad? Sí, donde FAD. Entonces eso nos dio que era en compresión. Entonces, pero siempre en el nodo asumimos que del nodo todo está en tensión. Ajá, sí, Ya siempre después, lo asumimos. Ese es el planteamiento inicial. ya después le introducimos el signo correspondiente. Sí, ahí ya le colocamos el signo que nos dio anteriormente. Ok, ya claro, gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tenemos una figura ya un poco diferente, ¿va? Aquí tenemos un rodillo deslizante y aquí tenemos una articulación, ¿sí? Aquí tenemos CY, C en X y aquí tenemos AY. Entonces les voy a dar un momento para que lo copien y después vamos a empezar a determinar las reacciones, ¿sí?
Muy bien, no sé si a todos lo copiamos. ¿Estamos listos? Estamos listos, ingeniero, gracias. Muy bien, entonces, ¿dónde me conviene hacer sumatoria de momentos? Sumatoria de momentos en el punto C, ¿verdad? Entonces yo voy a tener primero a Y por su brazo, que son 6 metros, ¿sí? 3 más 3 son 6. Negativo va más 60 kilonewtons por su brazo, que son 3 metros, menos 10 kilonewtons por su brazo, que son 6 metros, ¿sí? Son iguales a 0. ¿Sí? Entonces yo aquí ya puedo despejar para AY, ¿verdad? Entonces AY me queda es igual a 60 kilonewtons por 3 metros más 10, perdón, menos 10 kilonewtons por 6 metros dividido 6 metros, ¿sí? Entonces veamos. David González nos podría decir cuánto vale AY. Buenos días, ingeniero. Ahorita le digo. Ayer me quedó... 20 me quedó. Ayer vale 20. Muy bien. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Muy bien, gracias. 20 kilonewtons. ¿Sí? Entonces ahora yo ya puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo AY. Ah, bueno, esa ya la conozco. Entonces tengo yo CY menos 60 kilonewtons más 20 kilonewtons, ¿sí? Es igual a 0, por lo tanto CY es igual a 40 kilonewtons, ¿sí? ¿Y hacia dónde? Hacia arriba. Muy bien, ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo CX más 10 kilonewtons es igual a 0, por lo tanto CX es igual a menos 10 kilonewtons, lo que significa que CX va a la izquierda, ¿sí? Muy bien, ¿dudas sobre las reacciones? ¿No? Entonces ahora vamos a determinar otros ángulos, porque ahora sí vamos a ver θ1 y vamos a ver θ2. Entonces creo que θ1 es fácil porque θ1 tiene un ángulo de 45 grados debido a que todos los ángulos son igual, todos los lados son iguales. Ahora θ2 necesitamos sacar la tangente inversa de 6 dentro de 3, ¿sí? ¿Cuánto nos da ese ángulo? $63.43 grados. Muy bien, gracias. 63.43 grados. Muy bien. Entonces, ¿vieron que la sumatoria de momentos para encontrar las reacciones? Prácticamente eso era nuestro primer parcial. No hay mucho pierde. Y ven la importancia que determinar las reacciones para encontrar las fuerzas, ¿sí? Ahora, ¿qué nodo me conviene empezar? ¿Sí? ¿Cuál nodo dirían ustedes que empecemos? En el C, ya que tenemos. Muy bien. El nodo en C. Entonces vamos a colocar nuestro diagrama de cuerpo libre. La fuerza CY va hacia arriba, 40 kilonewtons. Tenemos la fuerza de DC, y tenemos la reacción
de 10 kilonewtons, que son CX. Y tenemos la fuerza de la barra CB. Muy bien, entonces puedo iniciar. Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo FCB más 40 kilonewtons es igual a 0, por lo tanto FCB es igual a menos 40 kilonewtons, por lo tanto FCB es igual a 40 kilonewtons, pero en compresión. Muy bien, entonces ahora puedo hacer la sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo menos F de C menos 10 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, F de C son menos 10 kilonewtons. Pero, entonces, perdón, por consiguiente, F de C son 10 kilonewtons, pero en compresión, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario sobre este no. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Probablemente estuvo claro. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora, ¿a qué nodo me conviene continuar? El nodo A, diría yo. Muy bien, podemos continuar con el nodo en A, muy bien. Recordemos que ahí son 20 kilonewtons. Nodo en A. Entonces vamos a colocar 20 kilonewtons que corresponden a AY. Tengo la fuerza de la barra AD, ¿va? Ah, sí, AD. Y la fuerza de la barra AB. Y aquí tengo 45 grados. Entonces puedo yo hacer primero, en este caso me conviene primero hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo FAB, ¿sí? Por el seno de 45 más 20 kilonewtons, ¿sí? Es igual a 0, ¿sí? FAB es igual a menos 20 kilonewtons partido el seno de 45, ¿sí? ¿Cuánto nos da ese resultado? ¿28? 23.5. Ah, no, lo tengo en radianes, perdón. 28.28 grados, me dio. Menos 28.28 newtons. Ah, correcto. Muy bien, lo que significa que son fuerza AB 28.28 newtons en compresión, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora ¿cuál me puedo trasladar? Yo ya puedo hacer la sumatoria de fuerzas en X para encontrar AD, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo FAD más FAB por el coseno de 45 grados.
es igual a 0. Por lo tanto, me queda FAD es igual a menos, abro paréntesis, menos 28.28 por el coseno de 45. ¿Sí? ¿Cuánto me da este resultado? 19.99. Muy bien, positivo 19.99 newtons, aproximadamente 20 bajo. Pero en tensión. Muy bien, no sé si alguien tiene dudas sobre este problema, sobre este no. Recuerden que este lo sustituí yo acá, ¿sí? Aquí me faltó el menos, perdón. Muy bien. Ingeniero, entonces Sí, para la fuerza FDC también sería el 10 kilonewtons en tensión, ¿no? FDC. ¿Cómo se dice? En la sumatoria de fuerzas en X, la fuerza de DC en el nodo A creo que es, no, en el nodo C, el 10 quedaría positivo, ¿no? De ese lado, ¿o me equivoco? Lo que pasa es que FDC va a la izquierda y la reacción también va a la izquierda. Entonces uno de los dos va a tener que ir en dirección contraria para anularlo. Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces ahora me falta determinar la fuerza de la barra DB. ¿Sí? ¿A qué nodo puedo continuar? Yo creo que el D, ¿o no? Muy bien, vamos a continuar con el nodo D. Nodo D. Entonces nos quedaría, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. FAD. FDC. 60 kilonewtons. Y la fuerza de la barra DB. ¿Sí? Recuerden que este es un ángulo de 63.43 grados. ¿Sí? Entonces voy a hacer yo la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Igual a 0, positivo hacia arriba. ¿Por qué hago eso? Porque ya conozco esto, ya conozco esta. Esta es la que me falta, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas en X se vuelve un poco más extensa, ¿no? FDB por el seno de 63.43 grados menos 60 kilonewtons es igual a 0. ¿Sí? Despejo para FDB y me queda 60 kilonewtons partido el seno de 63.43. ¿Sí? Entonces, veamos. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto te da? 67.08. Muy bien, gracias. Kilonewtons, ¿sí? Y como nos da positivo, sería en tensión. Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario sobre este problema? Creo que ya encontramos las 5 reacciones que eran incógnitas, entonces ya con eso podemos terminar, digamos. No sé si hay alguien tiene alguna otra duda para pasar al siguiente problema. Todo claro, Inge. Muy bien, gracias. Entonces ya todos copiamos. Cambio de página. Sí, gracias. Muy bien, entonces vamos a resolver este siguiente problema, ¿sí? Aquí yo tengo un pin y aquí yo tengo otro pin, ¿sí? Entonces yo aquí voy a tener a X y a Y. Aquí voy a tener EX y EY, ¿sí?
Muy bien, entonces les doy un momento para que lo copien y después empezamos a resolver. Muy bien, no sé si estamos listos. Entonces, ¿qué pasa en este problema? ¿Sí? De primas a primero tenemos 4 incógnitas, ¿sí? Entonces no vamos a poder encontrar todas las reacciones externas. Pero ese no es problema, nos podemos ir nodo por nodo para encontrar las reacciones, ¿sí? Entonces voy a hacer sumatoria de momentos en A si lo desean. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces yo tengo X, su brazo, ¿cuántos son? 4 metros. Positivo, ¿va? Tengo 3 kilonewtons por su brazo, que son 3 metros. Negativo, menos 2 kilonewtons por su brazo, que son 6 metros. ¿Sí? Son iguales a 0. ¿Sí? Despejo para X y me quedaría 3 kilonewtons por 3 metros más 2 kilonewtons por 6 metros dividido 4 metros. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a preguntarle a señorita Madeline Pirir, ¿cuánto le da la respuesta? Señorita Madeline, ¿está conectada? No, bueno, ¿alguien que quisiera ayudar a su compañero? A mí me da 5.25 Muy bien, kilómetros gracias. hacia la derecha. Muy bien, 5.25 kilonewtons, solo que a la derecha, ¿sí? Entonces, yo ahora puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha, ¿verdad? Entonces voy a tener EX, bueno, voy a colocar AX positivo, más 5.25 kilonewtons. Es igual a 0, por lo tanto AX es igual a menos 5.25 kilonewtons. Significa que van en la dirección contraria, van a la izquierda, ¿no? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ahorita no puedo determinar AY y EY porque tengo que irme nodo por nodo, ¿sí? Entonces, si desean, determinemos este ángulo, llamémoslo θ. Θ, ¿qué va a ser igual a la tangente inversa de 4, que es la base, dentro de 6, perdón, 4, que es la altura, y 6, que es la base, ¿sí? ¿Cuánto nos da este resultado? 33.69 grados. Muy bien, gracias. 33.69 grados, ¿sí? Muy bien, creo que, bueno, este ángulo y este ángulo son iguales, ¿no? Entonces aquí θ también va a estar. Muy bien,
¿Qué nodo me conviene ahorita? El heno. ¿El nodo D? E. El nodo E, ¿sí? Podemos analizar el nodo E muy bien. Entonces vamos a colocar acá. Nodo E, perdón. Entonces para el nodo E, yo puedo colocar aquí mi diagrama de cuerpo libre. Yo conozco los 5.25, que son suficientes. La EY no la conozco, pero tengo que determinar también la fuerza de ED, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cuánto sería este ángulo? Recuerden que este ángulo va a ser el mismo que yo formara acá, ¿sí? Yo tengo 33.69 grados, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer yo primero? Sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo FED por el coseno de 33.69 más 5.25 kilonewtons, ¿sí? Es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza ED aquí va a ser igual a menos 5.25 kilonewtons partido el seno de 33.69. Sería el coseno, ¿no? Ah, sí, perdón. Gracias. Corrijamos acá coseno. Ahora, como no es 45 grados, sí va a afectar mucho. Muy bien. ¿Cuánto nos da? 6.31 kilonewton en compresión. Muy bien, gracias. Menos 6.31 kilonewtons. Lo que significa que FED son 6.31 kilonewtons en compresión, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda o algún comentario? No, muy bien. Entonces ahora yo ya puedo determinar la reacción en Y, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo hacer? Mediante la sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba, ¿sí? Entonces tengo EY más la fuerza ED por el seno de 33.69 es igual a 0, ¿sí? Despejo y me queda que EY es igual a, perdón, menos, abro paréntesis, 6.31 kilonewtons por el seno de 33.69, ¿sí? ¿Cuánto me da este valor? 3.5 kilonewton hacia arriba. Muy bien, gracias. Así como dice su compañero, 3.5 kilonewtons. No en tensión o en compresión, porque una fuerza no tiene, una reacción no tiene esa característica, sino que es hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo hacer ya sumatoria de fuerzas en Y global. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo AY más 3.50 kilonewtons menos 2 y 3, creo que son 2 kilonewtons y 3 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, AY, ¿cuánto nos da? Nos daría 1.5 kilonewtons hacia arriba. Sí, ¿verdad?
Recuerden, esto lo voy a colocar entre paréntesis globalmente. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario sobre H? Es que este era global, ¿verdad? Sí, fue global, como que si hubiéramos regresado, ya que conocemos EY, ahora determinamos AY. Porque ahí se podría hacer un nodo, pero pues sería largo, ¿no? También puedes irte por otro nodo hasta llegar al nodo A para encontrar AY. Muy bien. ¿Cuál nodo me conviene ahora continuar? El lado, ¿no? Puedo continuar con el nodo A, muy bien. Entonces el nodo A, voy a colocar acá. Aquí yo voy a tener esta parte. Voy a tener 5.25 kilonewtons. Voy a tener 1.50 kilonewtons, que es la reacción AY. La fuerza de la barra AB, creo que es acá. Y la fuerza de la barra AD. ¿Sí? Recordemos que este ángulo es de 33.69 grados. ¿Sí? Veamos. Sí, estamos igual. Entonces, ¿qué puedo hacer yo primero? Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. ¿Sí? Entonces tengo FAD negativo por el seno de 33.69 menos, más 1.50 kilonewton, ¿sí? Entonces despejo FAD, me queda 1.50 kilonewtons partido el seno de 33.69, ¿sí? ¿Cuánto me queda este valor? $2.70 kilonewton en tensión. Bien, gracias. 2.70 kilonewtons en tensión. Muy bien, entonces ahora me puedo ir al siguiente, bueno, a la siguiente ecuación, sumatoria de fuerzas en Y, en X, perdón. Son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces yo voy a tener FAB menos 5.25 kilonewtons más FAD por el coseno de 33.69 es igual a 0. Despejo para FAB y me queda 5.25 kilonewtons. Menos, abro paréntesis, recuerden de que la fuerza AD, la fuerza AD se queda positiva. 1.50 kilonewtons por el coseno de 33.69. ¿Cuánto me da la fuerza AB? Es 2.70, ¿no? Sí, perdón, gracias. 2.70. Muy bien, corrijamos acá. ¿Cuánto nos da ahora? Gracias por la corrección. ¿Cuánto nos queda? $2.56 kilonewton en tensión. ¿Cuánto? 2.56 kilonewton. Muy bien, gracias. Tensión.
Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Si está todo bien, todo claro. A mí me queda 3 cabales, 3.00, pero no sé qué hice mal. Sí, Y a mí también me queda 3. Sí, 3.003. Muy bien, gracias. 3.03 kilonewtons en tensión. Gracias. Uy, sí, disculpe. Puse 3 puntos. Puse un punto el ángulo. Disculpe. Bueno, sí, no hay problema. Entonces, ahora ya tengo el nodo A. ¿Cuál nodo me conviene continuar? Tocaría el B, ¿no? El B, puedo continuar en el nodo B. ¿Sí? Y para esa parte. ¿Sí? El nodo en B. Me quedaría únicamente los 3 kilonewtons, ¿verdad? 3 kilonewtons. La fuerza de la barra BS. La fuerza de la barra AB. Y la fuerza de la barra BD, ¿sí? Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, son iguales a 0, positivo a la derecha, voy a llegar a la conclusión que FBC menos FBA son igual a 0. Por lo tanto, FBC son 3.03 kilonewtons en tensión, ¿verdad? Y ahora si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, positivo hacia arriba. Voy a tener que FBC, ¿sí? No, perdón, FBD negativo menos 3 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, FBD es igual a 3 kilonewtons, ¿sí? Negativos. Por lo tanto, FBD son 3 kilonewtons en compresión, ¿sí? Muy bien, ¿alguna duda sobre este no? Todo claro, gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al último nodo, que sería el nodo en C. Y con eso terminamos hoy. El nodo C nos quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Aquí tenemos 2 kilonewton, ¿va? Tenemos la fuerza de la barra CB y la fuerza de la barra CD, ¿sí? Y aquí recordemos 33.69 grados, ¿sí? Yo ya conozco FCB, despejo para FCD por medio de la sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo FCD negativo por el seno de 33.69 menos 2 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, despejo para FCD sería igual a menos 2 kilonewtons partido el seno de 33.69, ¿sí? ¿Cuánto me da este valor? $3.61 kilonewton en compresión. Muy bien, gracias. 3.61 kilonewtons, como dice su compañero, 3.61 en compresión. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Si está todo bien, todo claro. Vieron que se pueden ir por cualquier nodo para encontrar la reacción. Sí, esto fue como lo diferente que hicimos ahorita. ¿Alguna duda o algún comentario? Escríbete para las reacciones como